grabar. Ya. Entonces, bienvenidos. Yo creo que ya todos me conocen, no sé para qué me voy a presentar, pero me voy a presentar igual. Soy Alejandra Espe, tengo un mix de cosas en las que he trabajado. Soy Quality Assurance, que es QA, más o menos lo que venimos apuntando hace rato a querer aprender. Soy agente de cambio, me dedico a trabajar con los equipos para potenciar la forma de trabajo, potenciar los liderazgos, y además trabajo en implementación de procesos ágiles. Trabajo en Falabella, de la mano de Pablito Reyes, que lo ven por aquí, que él trabaja conmigo y él es el verdadero quality de los equipos con los que trabajamos. Así que, bueno, vamos a partir. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar un poco de las historias de usuario, ¿vale? Y de la interacción de QA, pero más que nada de la calidad en general, de cómo podemos hacer de nuestras historias para que tengan de verdad mucha calidad, ¿vale? Muchas de estas cosas, varios de nosotros ya lo vimos en la otra conversación que hemos tenido, pero esto está potenciado, ¿vale? Un poco más específico de lo que queremos proyectar frente a una historia de usuario desde el principio, desde que partimos con un proyecto. Entonces, lo que hemos conversado otras veces, ya todos conocen un poco la metodología ágil, que es una metodología iterativa, que nos permite trabajar en el aprendizaje a través de ir creando, ir probando, ir validando y verificando si de verdad es validando lo que el cliente quiere, verificando y validando. Entonces, esto nos permite trabajar en un modelo donde el despliegue es súper importante. ¿A qué se refiere el despliegue? Que nosotros vamos a trabajar en un modelo donde vamos a ir entregando, haciendo entregables útiles en poco tiempo. ¿Qué se define como poco tiempo? No lo voy a definir. Porque ser ágiles no significa ser rápidos. Por favor, entiendan que son dos cosas distintas. Se entiende hacer cosas de calidad, de a pequeños pedazos, para ir evolucionándolo, ¿vale? Entonces, esto ya lo hemos visto, está con un upgrade, porque cambió unas que me había equivocado yo, en el anterior que habíamos conversado. ¿Qué es Scrum? Es un marco de trabajo, no estamos hablando de una metodología, hablamos de un marco de trabajo, que nos permite o define ciertas reuniones y ciertas prácticas que nos pueden ayudar a trabajar con el equipo. Tenemos el rol del Product Owner, del Scrum Master y del equipo de desarrollo, que el equipo de desarrollo está conformado tanto por el equipo de desarrollo tiene developers y QAs. ¿Puede tener UX? Sí, puede tenerlo dentro del equipo. Y últimamente es muy popular que el Product Owner tenga alguien que lo apoye, que se llama Business Analyst, al que le decimos el BA. El PO o el Product Owner, que no es lo adecuado, a veces en la actualidad las empresas tienen más de un equipo a la vez, más de un producto a la vez. Entonces tienen el apoyo de los Business Analysts y ellos permiten poder acercarse un poco más al equipo, ¿vale? Tenemos 3 artefactos importantes: el Product Backlog, que es el backlog del producto, es decir, todo aquello que nosotros vamos a querer hacer en algún momento, que es muy importante que siempre el equipo de desarrollo lo sepa, porque es la única forma de que el equipo esté al tanto de cómo también ayuda a que este producto sea mejor, o este producto evolucione, porque va a tener un foco hacia el futuro. Está el Sprint Backlog, que es en el sprint como tal, lo que vamos a trabajar y lo que queremos hacer. Y está el producto incremental, el incrementar el producto con el tiempo, es decir, los evolutivos. Tenemos un MVP, que ya lo vamos a hablar, y tenemos un incremento del producto cada cierto tiempo. Tenemos 5 ceremonias, el sprint, que son lo que hemos conversado, las 2 semanas, 3 semanas, dependiendo, puede ser incluso un día, ¿vale? Todo depende del tipo de proyecto que estemos trabajando. Un antivirus no puede tener un proyecto con más de un día, porque estamos hablando de la mejora de o parches de virus, por ejemplo. La Sprint Planning, que es la reunión donde nosotros negociamos lo que se viene en los sprints siguientes, mostramos lo que hicimos y ojalá hacemos una demo. La retrospectiva, que es donde el equipo conversa y habla sobre cómo les ha ido, cómo estuvo el sprint, qué queremos ir mejorando, a través de acciones. Acciones. No es solamente una catarsis, no es hablar. Hay que tener accionables que tienen que mejorarse dentro del equipo, y los hace el equipo mismo. Tenemos
Ay, se me pasó este para acá, nada que ver. Espérense. Pero está la Daily Scrum. Saben que lo voy a arreglar al tiro porque si no me va a dar un toque horrible y no puedo tener toque. Ahora sí. Ahora sí. Está la Daily, que es la reunión del equipo de desarrollo. No es la reunión de informe al Product Owner, no es la reunión de informe al BA, es la Daily del equipo, para que el equipo se coordine, para que el equipo sepa si hay bloqueos, si hay cosas que tenemos que saber, etc. Y por último está la Sprint Review. Me equivoqué, la review era la de la demo, la planning, perdón, la review es la demo, la negociación con el cliente, y la planning es donde planificamos lo que se viene en el siguiente sprint. Cuando hablamos de la planning, en la planning nosotros tenemos de importancia que acá es donde las historias de usuario lo son todo. La historia de usuario que yo voy a tener en una planning y voy a validar el sprint siguiente para poder empezar a trabajarla, tiene que estar refinada, ¿vale? Mientras más pequeña una historia, más fácil es poder refinarla con el equipo. Cuando yo hablo de un refinamiento, hablo de poder definir qué tareas vamos a hacer para que esa historia se cumpla, ¿vale? Luego vamos a conversar un poco de esto. ¿Qué beneficios tiene todo lo del Scrum? La alineación cliente-equipo, porque tenemos que estar más cerca del cliente, que ya lo habíamos hablado en algún momento en otra de las charlas, sobre el tema de cascada, que es muy poca interacción, muy lejos del cliente. Esto es todo lo contrario. Tenemos un Product Owner que es la persona que se comunica, pero también el equipo tiene que tener esa cercanía, porque eso también te permite una percepción distinta, en especial los que son de calidad o el Business Analyst que está apoyando, porque son los que apoyan al equipo en retroalimentaciones. La adaptabilidad, la adaptación de poder ir modificando un sistema es súper importante, además de que el beneficio de que las expectativas del cliente se bajan a un nivel terrenal, por así decirlo, donde yo las puedo cumplir de manera más rápida. Y bueno, productividad, calidad, porque voy de a pedacitos entregando algo útil. Como Product Owner muchas veces ellos bajan la calidad por sacar cosas. Eso no debiese ocurrir, ¿vale? No es una muy buena práctica, pero lo hacen. Cuando hablamos del MVP, esto lo dejé escrito para que después lo vayan leyendo, pero ¿qué es un MVP? Un MVP es un mínimo producto viable o un minimum viable product, que lo que hace es que es algo que es pequeño, que yo le voy a entregar a mi cliente, que es inicial, y es lo primero que me va a dar la opción de decirle al cliente, mira, acá hay una pequeña idea de cómo queremos trabajar. ¿Te sirve? ¿Puede servir? ¿Puede no? Sí. Todo depende de lo que el cliente quiera y de cómo nosotros tomamos las historias de usuario o los requerimientos del cliente, porque si los tomamos mal, claramente vamos a entregar algo inadecuado. Pero la gracia y el valor que tiene hacer un MVP es que ocupamos poco tiempo. ¿A qué me refiero con poco tiempo? No lo voy a definir nuevamente, pero puede ser un mes, puede ser 2 meses, en entregar algo de valor. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando un proyecto parte de cero, tiene muchas cosas que uno tiene que armar, desde la infraestructura, de tener los repositorios, un montón de información para que los chicos puedan trabajar como developers. Entonces siempre hay un delay de tiempo ahí de que el equipo primeramente se arme. Entonces el MVP te va a permitir hacer una primera entrega, que permita al equipo y a los clientes probar hipótesis. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una aplicación y esta aplicación, supongamos que vamos a hablar de alguna empresa popular. Todos estos retail siempre juntan puntos, ¿cierto? Si yo quiero hacer una aplicación, mi aplicación puede ir evolucionando. Yo puedo hacer una aplicación que lo primero que haga es que tú pongas tu root y te dice cuántos puntos tienes. Y si te dice, y tú pones canjear, te genera un QR. Y tú lo pasas en la tienda, por ejemplo. Así es simple. Pero esa aplicación después va a seguir creciendo hasta ser la wallet de ese retail. Pero lo primero que tenemos que hacer es demostrar el potencial que podemos sacar, entonces hacemos un primer MVP. Y ese primer MVP es tan simple como decir, vamos a sacar una aplicación que extraiga los puntos del cliente basado en el root y los vamos a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Te van a decir, sí, pero no podemos hacer el QR. ¿Por qué? Porque no estamos validando que es el mismo cliente. Puedo sacar los puntos de cualquier persona y voy a hacer phishing. Entonces no puedo, ¿cierto? Entonces tú dices, ah, sí, perfecto. Entonces hagamos solo la primera parte. Solo entregamos lo primero. ¿Para qué?
para manejar al cliente tranquilo de que no le vamos a robar los puntos. O imagínate, me consigo todos los DNI de ustedes, le quito todos los puntos a todos, agarro los QR y canjeo cosas. La demanda, y ahí está la visual del riesgo. Ahí está donde yo digo, mira, no puedo hacerlo así por esto y este motivo. Porque ethical hacking me va a decir que no. ¿Qué es ethical hacking? Un equipo que está normalmente fuera de la empresa, externo, porque si no hay conflicto de intereses, que te ayuda a revisar todo lo que tiene que ver con la parte de fraude, con la parte de hacking en realidad, más que fraude. El fraude es una consecuencia, pero de que te hackeen la aplicación de alguna forma, o con un bot, o con información que puedan inyectar en las bases de datos, etc. ¿Tienen que saberlo? Sí. Ojalá el QA y el BA entiendan y tengan noción de lo que hace un ethical hacking, el product owner también, y los desarrolladores también, porque es la única forma de prevenir lo que puede ocurrir en el futuro. Entonces, ventajas, aceleramos aprendizaje porque vamos viendo si de verdad esto nos sirve, no nos sirve, podemos ir mejorando, reducimos desperdicio porque estamos haciendo cosas más pequeñas, entonces no hacemos un sistema de este porte, hacemos algo pequeño y lo vamos manejando en el tiempo. Cuando el MVP se crea, acá yo les puse una pregunta, ¿se puede desechar completamente? Sí se puede. ¿Es posible y es necesario? Sí se puede, y sí es posible, y sí se debe hacer si es que si es que tu aplicación solo fue para validar algo, por ejemplo. ¿Qué pasa si le hiciste solo para hacer una primera, porque no sé, venía Falabella y venía otra tienda grande, no sé, Pharmacity, y las dos vendían el mismo producto y querían sacar una aplicación para hacer competencia? Estoy inventando, porque en realidad son dos nada que ver, sé que una es farmacia y la otra vende ropa, no estoy tan loca. Pero supongamos. ¿Y qué hago yo? Saco una aplicación rápida para competir. Así de simple. Y luego digo, bueno, ahora hagamos la real, esa solo fue por el rato, y hacemos una segunda versión, que es el segundo MVP, porque en realidad ese mínimo valor ya lo desechamos, hicimos uno nuevo que podemos evolucionar. Pero siempre existe un solo MVP. La base del producto es una. Lo que venga después son evolutivos. ¿Vale? Nuestro MVP lo desechamos, vamos a crear uno nuevo, bien armado, por ejemplo. Y de ahí evolucionamos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Perfecto. Gilberto, que llegó después, ¿está bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ojo, lo puse ahí abajito. No tengan miedo a equivocarse. Es súper bueno equivocarse. Mientras lo hagamos en los tiempos adecuados, con 2 semanas, 4 semanas, estamos perfectos. ¿Ya? Pero si hacemos un producto que vamos a sacar en un año, obvio que nos vamos a equivocar. Obvio, o sea, ni siquiera tengo que intentar pensarlo. Nos vamos a equivocar porque es un año de no feedback. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podemos saber o cómo podemos partir nuestras historias o cuáles son las más importantes? Una de las actividades más bonitas que yo encuentro que se pueden hacer se llama User History Mapping, ¿vale? Yo acá lo escribí así como en una explicación un poco más bonita, pero el User History Mapping es una herramienta que nos va a permitir a nosotros, o una técnica, a través de contar la historia de lo que queremos con el cliente, hacer las historias, entender qué épicas o qué funcionalidades puedo sacar y qué historias dentro de eso debería hacer para que esto funcione. ¿Vale? Por ejemplo, acá si se dan cuenta, cuando hablamos de Epic Stories o las épicas, yo estoy hablando de funcionalidades más grandes. Y esas funcionalidades incluso yo las puedo modificar o las puedo separar más. Pero esto es la evolución del History Mapping. Esa es la idea. Entonces, cuando hablamos un poco del tema de la épica, luego de eso nosotros decimos, bueno, ¿qué va a tener esta épica? Va a tener distintas características que son las que ponemos en los futures nosotros, que son como características que nos van a dividir un poco esta épica en distintas opciones. Y luego vamos a sacar historias. Ahora, a través de estos futures, nosotros decidimos, por así decirlo, cuál va a ser nuestro primer MVP. Por eso el User History Mapping es importante para poder intentar entender esto. Ahora, no se los estoy contando para que ustedes lo hagan de una. Normalmente son más los Scrum Masters los que se dedican a hacer esto.
¿vale? Porque no es tan simple, entre comillas, meterse en la cabeza del product owner, del cliente y de los equipos y sacar esta información. Hay que hacer preguntas, hay que ir guiando para que esto se haga, guiando, pero con que ellos te den la información, ¿vale? Esto tiene dos columnas. Tiene la columna del Customer Journey, que es esta dimensión donde decimos cuál es el flujo que el cliente va a guiar para lo que quiera hacer. Y acá abajo, que es la dimensión que nos permite decir cuáles son las historias que va a tener cada una de estas etapas. ¿Vale? Hay muchas formas de hacer un story mapping, pero esta es una de las más conocidas. ¿Quiénes trabajan acá? Los clientes, que son los stakeholders, y el Scrum Team. Ambos. Cuando hablo de Scrum Team, hablo de todo el equipo que teníamos acá. ¿Vale? Esto es un Scrum Team. Entonces, una vez que uno hace esto, uno empieza a trabajar en las historias y a refinarlas. Acá hay una introducción de cómo se trabaja una historia. Yo tengo temas muy, muy grandes que se van a dividir en épicas. Por ejemplo, si estamos hablando de una wallet, nosotros estamos diciendo que una wallet va a tener muchas características. Lo primero que yo me pregunto es, ok, yo voy a tener una wallet. ¿Tu wallet qué va a tener? ¿Va a tener pago con tarjeta de crédito? Sí. ¿Solo nuestra? Suponiendo que nosotros somos una financiera. Me gustaría que tuviera de todos los bancos. Ok, para no complicarnos, vamos a hacer dos espacios distintos. Uno de nuestras tarjetas y otro para potenciar que se pueda pagar con crédito con tarjetas de otros bancos. Débito, lo mismo. Ok, débito para nosotros, débito para otros bancos. Perfecto. Esos son temas. El tema ahí sería pagar con crédito, pagar con débito. Así de grandes. Después tendríamos otro tema que es transferir dinero, por ejemplo, entre personas. Después, así, vamos haciendo temas muy gigantes. Y estos temas los vamos a dividir en épicas. El tema de débito se divide, por ejemplo, en la épica de débito terceros, débito nosotros, por ejemplo. ¿Vale? Crédito, lo mismo. La épica, el tema de crédito en 2. Si yo tengo transferir también tiene una lógica. Es distinto transferir a gente de mi banco, desde banco, mi propio banco, por ejemplo, a otros bancos. Entonces yo dentro de mi tema de transferir dinero, tengo transferir dinero entre cuentas nuestras, hacia cuentas nuestras, desde cuentas nuestras y entre cuentas de terceros. Y tengo 4 épicas. Luego puede ocurrir que en algún minuto, cuando estemos refinando, nos demos cuenta que 2 de esas se pueden unir. Bacán. Una épica menos. ¿Por qué? Porque tiene un mismo trabajo. Pero ¿qué implica? Y que tienen que tener en cuenta que no necesariamente, y acá esto es muy importante, cuando yo hablo de que tengo una épica, que el desarrollo es igual, no necesariamente los criterios son iguales. Los criterios de aceptación para que ocurra que yo trabaje con terceros, de cuenta de tercero a cuenta de terceros, a que yo trabaje de cuenta propia a terceros, puede ser el mismo desarrollo, pero van a tener distintas pruebas y van a tener también distintas validaciones. Si no me quieren saturar el equipo de QA, tienen que dividirlo. Piensen en todos, porque el developer te va a decir, no, pero te lo hago de una. No importa, no vamos a sacarlo para todos. Y necesito que me apagues, que los de otras cuentas puedan entrar y solo sea desde nosotros a terceros. Pero es que el mismo, está bien, pero bloquéamelo. Y hagamos uno. Y saquemos uno, porque, vuelvo a insistir, el que mucho abarca poco aprieta. Y esto es todo un equipo. Ustedes no van a sacar una aplicación solo con desarrollo. Es con desarrollo, es con validaciones de QA, es con una automatización, si es que se puede, etc. Se nota que soy QA, porque si no nos estaría diciendo con tanto afán que por favor lo tengan en cuenta. Porque al final a nosotros como QA nos pega. Dale, y eso es parte del refinamiento de una historia. Entonces, vamos en la épica. Tenemos nuestras épicas y luego de nuestras épicas nosotros decimos, ok, ¿cómo cumplimos que esto pase? ¿Qué hacemos para que esto pase? Y empezamos a definir nuestras historias.
Las historias son pedacitos que me van a permitir hacer que esto pase. Por ejemplo, lo primero que yo tengo que hacer es configurar mi cuenta. Entonces, hablo con el equipo y veo, bueno, y si configurar mi cuenta y agregar mi cuenta del banco y que esta quede conectada, ¿es muy fácil? ¿O cómo lo ven? No, no es tan simple. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Qué implica? No, tenemos que crear una base donde vamos a tener que guardar esta información, tenemos que corroborar que el cliente sea el de la cuenta, tenemos que hacer que guarde la información. Ah, ok. Creamos una épica nueva. Creemos una épica nueva. Agregar cuenta corriente del cliente. Y a esa le entregamos, para entender un poco lo primero que tenemos que hacer, porque sin la cuenta no hacemos transferencia, le damos valor. Y ahí empiezan a crearse las historias. ¿Cuáles serían nuestras historias? Crear un formulario que me guarde la información primero en un archivito, solo para ir validando que tengo la información, mientras creamos la base. Después deberíamos hacer una nueva historia, o sea, esa primera historia sería como poder ingresar los datos del cliente, ¿cierto? Yo voy a hacer la primera pantalla, útil. Entonces la primera pantalla es validaciones, ciertas pruebas unitarias, voy a generar lo vamos a escribir, va a ser más bonito. Como no estaba preparada, si nosotros tuviéramos acá nuestra aplicación de la billetera, tenemos nuestra épica que se llama transferir dinero de propia a terceros. ¿A qué me refiero? De una cuenta que es de nuestro propio banco a una de otro banco. Cuando yo hago esta épica, yo voy a decir, ok, ¿qué tengo que hacer primero? No, tengo que agregar la cuenta. Ok, pero eso es bastante grande porque va a tener harta información. Ok, entonces vamos a tener que crear una nueva épica que se llame agregar la cuenta y después otra que sea transferir dinero. Perfecto, partamos por agregar la cuenta. ¿Qué implica agregar la cuenta? Varias cosas. Ok, ¿qué sería eso? Vamos a tener una historia que va a ser agregar datos cliente, cuenta corriente. Ok, vamos a sentar cuenta vista, vamos a aceptar cuenta, ¿qué más existe? Cuenta vista, cuenta de ahorro, cuenta corriente. Entonces, ¿qué tenemos claro? Cuenta de ahorro no vamos a aceptar, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cómo validamos que no vamos a aceptar una cuenta de ahorro, porque no nos sirve. Nos sirve solo una cuenta corriente. Entonces, para nuestro entendimiento, en rojo, no cuenta de ahorro. No estoy hablando de una historia, estoy hablando de un recordatorio. Casi como decir, acá no vamos a aceptar nunca una cuenta de ahorro. Es casi un criterio de aceptación, ¿vale? Solo puedo aceptar cuenta corriente o cuenta vista. No sé cómo se llaman en sus países, chiquillos, disculpen, pero acá en Chile la cuenta corriente es como la más normal. Y de acá, nosotros empezamos a decir, ok, para agregar los datos, en esta historia, ¿cuál debería ser mi resultado final? Que se guarden en un archivo. Primera versión, porque estamos creando de a poquito, no estamos creando todo una vez. Perfecto, primera historia, check, listo. Voy a tomar esto y lo voy a dejar acá. Y así yo voy a seguir refinando historias. Y voy a seguir definiendo qué es lo que más tengo que hacer. Si yo digo que la historia es agregar los datos, entonces después digo, ok, guardar datos en base de datos de cliente. Esto requiere toda una lógica, porque yo necesito que luego de que el cliente agregue sus datos y presione el botón, se guarden en una base, ¿vale? ¿Cuál va a ser mi resultado final? Esto va a llegar a una página en blanco, ¿no? Una página en blanco que dirá guardados. Gracias. Nada, o sea, una página fea, pero me permite seguir un segundo paso. Agregué los datos en la base. Puedo probarlo, puedo validarlo de manera simple. ¿Son dos historias que puedo trabajar en paralelo? Sí, porque puedo tener a desarrolladores trabajando en la creación del front y en la lógica de guardar,
y otros trabajando en la generación de la base de datos, generando en el modelo, y luego nos queda solamente unificar. Por lo tanto, se pueden trabajar dos historias al mismo tiempo y con el equipo. Obviamente, si el equipo tiene todas las herramientas para hacerlo. ¿Se entiende un poco más qué es una historia de usuario? Así, a grandes rasgos. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Ven que era más bacán ahora que la vez pasada? Entonces, volviendo a nuestro modelo, eso es una historia de usuario. Y luego que la refinamos, tenemos tareas. ¿Vale? Tareas diarias, tareas que el equipo va a ir trabajando. Diferencias de una épica con una historia de usuario. La épica es macro, es gigante y lleva muchas historias para que se cumpla. Todo depende de cómo lo veamos con el equipo, es cómo lo desarrollamos. ¿Ya? La historia de usuario son descripciones más cortas, más simples, más específicas para llegar a algún punto de desarrollo que nos dé algo útil. ¿Quién acá? ¿Quién no es una historia de usuario? Y esto es súper importante. No son descripciones detalladas, porque la historia parte como algo muy simple. Que luego el equipo la refine y detalle y arme algo, sí, pero en un principio debiese ser una idea que debería conversarse y debería trabajarse. Ese es el modelo. No son pantallas de secuencia, eso tú puedes tener las pantallas por las que avanzas, pero no es eso solamente, pueden ser un adjunto, pero no es la historia como tal, porque tienes que tener criterios, tienes que tener descripciones y tienes que tener información. No es un diagrama de UML, si no saben lo que es, búsquenlo, pero son diagramas específicos para trabajar diseños de sistemas. No es un modelo de datos que tiene que ver exactamente con las bases, y no es una especificación técnica, no es algo que tenga que ver con lo que el equipo, como una deuda técnica o algo técnico, tenga que hacer. Esas son tareas del equipo. No se describen como algo técnico. Por ejemplo, la historia de guardar la información en la base de datos, en realidad sería la historia de poder guardar la información del cliente en un lugar seguro. Eso es una historia de usuario. Mi primera historia es agregar los datos, y la segunda es guardarlo en un lugar seguro. La palabra seguro es clave. Implica ethical hacking, implica revisión y validación, implica decir cómo yo guardo la información, cómo yo guardo los logs, cómo guardo esa información en producción. Yo no puedo mandar los datos en claro. Imagínate, yo mando tu cuenta corriente en claro. No, me matan. Tu root, tu cuenta corriente, tu correo, tu dirección. Listo, hackeada en 3 minutos. Matan a la empresa. Entonces, la historia de usuario es el momento en que el equipo habla, el equipo conversa. Y una historia de usuario tiene que tener estas características: ser independiente, teniendo la hora por si estamos bien, negociable, tiene que dar valor, tiene que poder estimarse dentro del tiempo, por lo tanto tiene que ser entendida por el equipo, pequeña y que se pueda testear, que se pueda probar. Eso es lo más importante. Una historia tiene que tener las características de INVEST, que se le llama, que son estas de acá, en inglés. Por eso esta pequeña es small, por eso es INVEST. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante? Y esto es... Me caí pero volví. No fue BTR. Me están soplando que fue BTR, ¿no? Okay. Pablo en algún minuto dice acá, es importante entender que un desarrollo corto puede ser muchas pruebas. Sí, así como un desarrollo largo pueden ser pocas pruebas. Es importante tener una visión y no mirar solo desde las trincheras. Eso es súper importante cuando hacen todas las historias de usuario. Perdón, hoy el internet anda amable. Entonces, una historia de usuario deficiente nos va a dar un desarrollo deficiente, lo más probable. ¿Los equipos sobreviven? Sí, pero no es la idea. ¿Ya? Por eso es súper importante la historia de usuario. Y cuando hablamos de usuario, hablamos literal que estamos hablando de la historia que lleva el cliente, el customer journey, el viaje del cliente, el cómo el cliente lo vive. No estamos hablando de nada técnico, no estamos hablando de una API. Una historia de usuario no es una API. Una historia de usuario no es un front tonto. No, es un todo, es una acción, es algo que el cliente quiere, ¿vale? No es por capas,
no es por especialidad. A lo que me refiero con especialidad es que yo he entrado a refinamientos y una historia es el front, la otra es la API, la otra es la otra API y la otra es la base y ni una conversa. Horrible. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate unir 4 historias cuando ninguna se ha puesto de acuerdo y nunca refinaron juntos para entender qué le entrega uno al otro. Por eso es que es importante que la historia sea de la torta completa. La historia debe ser cuestionada por el equipo para ser entendida. Y debe estar clara y debe ser precisa. No debe ser de etcéteras. No debe ser de algo así. No debe ser de ese modelo. Porque eso da para mucho. O para muy poco. Dependiendo de la persona. O es muy floja o es demasiado extremista. Y cualquiera de las dos provoca un problema. Entonces, estas son las 3 Cs. Así se le llama. Tarjeta, conversación y confirmación. Card, conversation and confirmation. Cuando hablamos de esto, es como yo diseño una historia, donde la historia va a tener un título corto. O sea, vamos a hablar de lo siguiente. Si nosotros nos pusiéramos a mirar acá, veamos de hacer una historia acá, haríamos lo siguiente. Voy a hacerla bien grande para que se vea. Ay, buena Ale. Acá va. Vamos a hacer... de cuenta corriente. Entonces, yo como cliente quiero poder ingresar los datos de mi cuenta corriente para poder transferir de ella a mis amigos. Eso es, ¿cierto? Así de simple, así de amable. Título corto, complemento, agregar datos. Siempre tiene que haber un verbo. Siempre tiene que haber un verbo. Agregar datos del cliente en una cuenta corriente. Se lee, ¿cierto? Se ve, pero lo hice como grandecito. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿No? ¿Sí? No, no se ve la pantalla. ¡Ay, verdad que no estoy compartiendo! Que son lindo y nadie me dijo. Y yo me estoy escribiendo y hablando. Ya, ahora sí. Ahora sí se ve bien. Sí, ya. Voy. Ahora sí. Entonces, ¿ahora sí se ve? Ya. Entonces, agregar los datos del cliente en una cuenta corriente. Yo como cliente quiero poder ingresar los datos de mi cuenta corriente para poder transferir de ella a mis amigos. Así de simple. Es muy modo usuario. No lo estamos contando de otra manera. Y a esto yo le voy a agregar cierta información que son los criterios de aceptación. Cuando hablamos de esta modalidad, decimos, tenemos un título corto, una descripción, un criterio de aceptación y un ID. Esta es la descripción, lo que yo acabo de decir. Yo como, quiero, para. Deseo, necesito, depende. Cuando hablamos de los criterios, bueno, antes de eso, esta es la tarjeta. En los criterios de aceptación hay varias modalidades para hacerlo. Ya, la modalidad más pro es la que les voy a mostrar, que es una modalidad que te permite tener automáticamente el comportamiento de lo que queremos que suceda. La otra modalidad es decir, mi criterio de aceptación es permitir, esto lo voy a decir muy en el modo chileno para que se entienda, permitir clientes extranjeros, permitir clientes extranjeros, permitir clientes chilenos, validar el root no, porque ya lo tengo validado desde antes, porque ya supuestamente debo haber tenido eso. Voy a permitir, ya, necesito los siguientes datos. Cuenta corriente, banco, número de cuenta corriente, banco, tengo el root, necesito correo, no, el correo ya lo tengo. Esos dos datos, así de simple, porque tengo el root desde antes y tengo el correo desde antes.
Entonces, sería redundante volver a pedírselos. Pero sí, una cosa importante es que necesito validar que la cuenta pertenece al root del cliente. El root, para que todos lo entiendan, es como el DNI, ¿vale? ¿Se dan cuenta que es tan simple como eso? Eso es una card. Ahora, si quiero yo le pongo el ID, porque ahí dicen póngale un ID, usted le pone ID, como lo hacíamos con Pablo, así como agregar datos cliente. No, esta sería de la épica agregar cuenta, guión 0001. Por ejemplo, si es que le quiero poner un ID para entender bien cómo van correlacionados. Muchas veces este ID es el ID de Jira, donde yo lo voy trabajando, por ejemplo. Entonces, volviendo a la presentación, cuando yo hago esto de presentarles esta historia a mi equipo, lo conversamos. Y ahí salen las dudas. ¿Qué dudas? Dicen ustedes. Muchas, como QA, a mí se me ocurre la vida. Por ejemplo, ¿por qué voy a permitir clientes extranjeros y clientes chilenos si eso lo tengo que hacer en el login? Tienes razón, no lo vamos a hacer acá. O sea, ¿da lo mismo la cuenta? Sí. ¿Puedo tener una cuenta solamente o puedo tener más de una cuenta? Ah, buena. No, partamos por una cuenta. Solo una cuenta, futuro más de una. ¿Qué significa futuro más de una? Que en un futuro vamos a tener otra historia que se va a llamar poder agregar más de una cuenta. Pero eso permite que mi equipo ya sepa que podemos proyectar a eso. Entonces el equipo debiese desarrollar pensando en que se debiese ampliar a más de una cuenta. ¿A qué nos referimos? A que el desarrollo tenga la inteligencia, sea proyectado. Perfecto, entonces sí. Necesito validar que la cuenta pertenece al root del cliente. Ok, ¿y eso cómo lo hacemos? No, mira, para las cuentas que son nuestras, porque vamos a agregar clientes nuestros en la primera versión, entonces eso lo podemos hacer con el siguiente servicio. Ah, perfecto. Entonces, ¿tenemos un servicio para validar? Tenemos un servicio para validar. Cuando nos toque probar validación de terceros, veremos cómo lo hacemos. Por ahora, para las nuestras, lo podemos validar con nuestro sistema. Súper bien. Y así se va hablando y se va haciendo la conversación. Y eso va a permitir que el equipo entienda un poco más a qué nos enfocamos. Y eso nos permite confirmar los criterios de aceptación. El modelo que les mostré es el modelo más básico de criterios de aceptación, que es como check, 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 escribir rápidamente, pero este es el modelo del formato que entrega todo lo que tiene que ver con Scrum. Y agilidad, que es el modelo del dado, cuándo, entonces. Que si lo hablamos en un modelo más técnico, es el modelo de Gherkin, given, when, then. Es el modelo que nos permite trabajar en un futuro y proyectar la automatización basada en el comportamiento, que es lo que se le llama BDD. Sé que los enredé, perdón, pero para que se entienda un poquito, esta modalidad nos permite a nosotros crear los criterios de aceptación para poder ir automatizándolos bastante más rápido. Porque ya vamos a tener el criterio en un lenguaje que se llama Gherkin, ¿vale? Y que se utiliza para generar automatizaciones. Que después esto lo tome el automatizador y lo super mejore para que sea reutilizable y tenga una lógica súper buena y no tengamos que hacer mucho retrabajo, eso es otra cosa. Pero esto sí nos permite avanzar. Cuando yo tengo este formato, yo tengo el dado, que es la condición. Dado, acá por ejemplo, la idea es que entendamos dónde estamos parados, dónde está el sistema. Entonces, dado que yo quiero agregar una cuenta y entro en la opción agregar cuenta corriente, cuando presiono el botón agregar cuenta corriente, se me va a abrir, entonces se me abre una pantalla que me permite revisar la información. Ahí estoy validando el primer criterio de aceptación, que es que el botón del menú me abra el menú, me abra el listado de lo que quiero agregar, ¿cierto? Que en este caso son 2 datos, pero igual. Luego voy a tener otro criterio. Dado que estoy posicionado en mi página de creación de cuenta corriente, de agregar cuenta corriente, cuando yo agrego los datos, se me habilita el botón para guardar la información. Entonces, automáticamente se acaba de crear un nuevo criterio que es
el botón para guardar los datos debe estar deshabilitado hasta que se completen correctamente. ¿Qué implica que una cuenta esté correctamente guardada? Ah, no, pero es que las cuentas corrientes de nuestro banco tienen 12 dígitos. Ni 11, ni 10, 12. Ni 14, ni 13, 12. Ok, ¿va a quedar fijo? Sí, pero solo para nosotros. Otros bancos tienen más datos. Entonces tiene que tener la inteligencia de que en un futuro podamos usar otros. La del banco de nosotros tiene 12 y tiene que validarse con 12. Y no porque creemos después una cuenta, no sé, del otro banco que tenga 8, nuestra cuenta se va a bloquear. O que tenga 16 y nuestra cuenta se amplíe. No. Si se selecciona nuestro banco, entonces tiene que tener 12. Ese es el criterio de aceptación. Entonces, ok, en el listado de bancos, yo quiero un listado de bancos. No quiero que me lo escriban a mano. ¿Y cómo conseguimos eso? No, eso es fácil, es súper fácil, lo conseguimos con la intendencia, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Así se va trabajando una historia. Esto que estamos haciendo al conversar es un refinamiento funcional para mi gusto. No existe la palabra refinamiento funcional. Yo lo llamo así porque yo creo que el refinamiento tiene dos partes. La parte funcional, donde ustedes dan entendimiento de lo que yo les estoy contando como Product Owner, preguntan, sacan dudas, hacemos esta conversación que tenemos acá y confirmamos, y luego viene la técnica, que es decir qué tareas implican que esto haga que pase. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿En serio? Ah, ¡wow! Me voy a ganar un premio a la explicación. Ya. ¿Y cómo vamos de tiempo? Ya, quedan 10 minutos. Vamos a pasar esto un poco rápido. El QA tiene un rol súper clave en todo el modelo. Todo el modelo. No hay en ningún momento en que no tenga que estar el QA, pero también el equipo, ¿vale? Porque el equipo tiene que empezar con calidad. ¿Por qué el QA? Porque el QA es el apoyo del Business Analyst o del Product Owner cuando están diseñando la historia. ¿Quién más? ¿Quién va a tener más preguntas que el QA? Yo creo que nadie, porque de verdad QA normalmente, a menos que tengamos un developer que piense muy QA, muy de calidad, y tenga una cantidad de preguntas, pero te va a ayudar mucho el pensamiento del QA. Lo importante es que el QA tenga siempre la vista de decir, no me tengo que nublar ni con el negocio ni con el equipo, con el fin de que yo como QA pueda tener mi perspectiva aparte. Y él te puede hacer preguntas y te puede ayudar en el modelo de escribir una historia de usuario. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando yo estaba en un equipo y era QA? La BA hacía su historia y después venía y me decía, oye, y yo le decía, ¿y esto otro, y esto acá? Oh, sí. Con el tiempo, Pauli no me necesitaba. O sea, su mente era de QA porque ella ya con el tiempo aprendía. Y muchas veces llegaba antes. Oye, Ale, ¿cómo lo hago con...? No, mira, así, así, así. Ah, perfecto. ¿Cómo lo tomo? No, de acá, de acá, de acá. Perfecto, gracias. Pum. Listo. Ya después no me necesitaba, ya pensaba como QA y era mucho mejor. Lo mismo pasaba con los developers. Entonces, en esta parte, el QA es súper importante. Ojalá el día 1 del proyecto, para que haya calidad. Esto está un poco enfocado en el QA, pero en general es importante que la calidad esté del minuto 1, que piensen las historias, que los criterios sean correctos, que tengan todas sus dudas y las saquen cuando estén refinando. Y ojo, si hay información que falta, la historia no está completa. Vamos a hablar ahora del definition of ready y el definition of done, que son parte de esto mismo, ¿vale? Como QAs o en general, cuando uno tiene una historia, tiene que cuestionarla, entregar escenarios alternativos, no piensen solo en el camino feliz, voten las cosas, pierdan la conexión, entiendan qué pasa si una base de datos se pierde, qué pasa si no puedo llegar a la información, cómo se lo despliego al cliente, qué le digo al cliente si no puedo acceder a sus datos, qué mensaje le doy, qué warning. Hoy, disculpa, no le puedo decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si se loguea a un cliente y quiere sacar tarjeta? Estamos hablando, por ejemplo, ahora de obtener tarjeta. Y yo le digo, pon tu root, y el cliente, yo voy a ir a ver si el cliente tiene una tarjeta predeterminada, típico, siempre que uno quiere como, ¿tengo o no tengo tarjeta? ¿Qué pasa si el cliente es un fraudulento? Yo no le puedo decir, hola, eres fraudulento, no te puedo dar una tarjeta. No, ahí entra el UX, hay que tener tacto para decirle, lo siento, no tenemos tarjeta para ti, pero por debajo pasarlo a la lista negra. Y todo eso tiene que estar armado. Y eso tiene que verlo el Product Owner con el Business Analyst y con el equipo.
¿Se entiende? Entonces hay muchas cosas que uno tiene que ver cuando uno hace una historia, ya es un proyecto. Eso es lo lindo. Es lo lindo de entender que lo puedes ir haciendo de pedacitos y que si la embarras, si la jodes, si te equivocas, dale, son 2 semanas. O sea, lo arreglamos al sprint siguiente o paramos lo que estamos haciendo y seguimos con otra cosa mientras tanto porque ya nos dimos cuenta que la embarramos y eso no lo vamos a sacar. Y buscamos otro plan. Pero se puede. Ese es el modelo y esa es la gracia de poder ir mitigando los riesgos rápidamente. ¿En qué nos debemos enfocar? Debe existir el o los caminos felices. Establecer cuáles son los parámetros o datos esperados, aquellos también incorrectos. Ojalá formatos, es importante entender qué formatos vamos a tener, si es que hay alguna lógica, si es que el product owner quiere algo en específico, por ejemplo, no sé, pídanle el nombre y el apellido. Un nombre y un apellido, los dos, ok, y si tiene uno, o sea, si quiere agregar los dos, pero no caben en la pantalla, ¿cuántos le desplegamos? Lo que hablábamos en la otra clase. Le despliego un solo nombre, se lo corto el otro nombre, porque puede ser peligroso cortarle un nombre a una persona, porque se puede ver feo, quizás qué palabra escribimos. No, un solo nombre. Son criterios de aceptación de lógicas de cómo yo voy a tratar al cliente. Establecer resultados esperados para cada uno de los escenarios, es decir, cómo esperamos que el sistema reaccione y cuándo pueda suceder cada uno de estos. Establecer escenarios de error, escenarios pocos comunes, esos son los más importantes, los caminos no felices. Y definir escenarios principales para darle prioridad. Ojo, los developers siempre van a hacer el camino feliz y lo van a hacer perfecto, porque es el que van a probar. Es el más fácil. Cuesta más cuando lo trabajan en los caminos infelices. ¿Qué son los acuerdos de trabajo? Esta parte es súper importante, pero creo que no vamos a alcanzar mucho. ¿Tienen media hora más? Media hora, más o menos, sí, Diego, Elemar, sí, Florencia no las veo, así que... Ay, no había visto a la Ana que había escrito que era para compartir la pantalla. Ya. Entonces, ¿qué son los acuerdos de trabajo? Reuniones, desarrollo, cómo vamos a hacer el definition of ready or done, que lo vamos a hablar ahora, horarios de las reuniones, a qué hora vamos a llegar, cómo lo vamos a hacer. Todos esos son acuerdos de trabajo de equipo. Cómo queremos trabajar, cómo vamos a hacer los entregables, cómo queremos hacer los pasos a producción. Todo eso es súper importante. Los más importantes cuando hablamos de historias de usuarios son el DOR y el DOT. ¿Qué es el DOR? Es el Definition of Ready. Cuando una historia está lista para ser tomada por el equipo. Es decir, cuando yo digo, mira, esta historia tiene toda la información que necesitamos para el conocimiento del equipo. Por ejemplo, cuando hablábamos de acá, y decíamos, ¿cómo valido que la cuenta pertenece al root del cliente? Y yo les dije, no, hay un servicio que lo hace. No les puedo decir eso nomás. Tenemos que tener el servicio. ¿Qué pasa si el servicio no está en producción? ¿Qué pasa si lo están desarrollando? ¿Nos sirve? No, ¿cierto? A lo más nos va a servir para quizás probar en el ambiente que lo tienen. No sabemos si es desarrollo, si es QA o de producción. Como sabemos que no es producción, dependemos de que ellos pasen para que esto suceda. Ya tenemos una dependencia y tenemos un riesgo. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo tengo mi definition of ready, por ejemplo, en este caso, esto es un definition of ready, tener el servicio en producción. No lo necesito para el desarrollo, pero me tengo que asegurar que la fecha de producción de ellos sea similar a la mía. ¿Qué pasa? Normalmente los equipos no tenemos los mismos tiempos. Así que lo más probable es que quizás no sea la misma prioridad. Y ahí vienen las conversas entre product owners o jefe de proyecto y product owner, no sé. 5 puntos importantes para que una historia se encuentre ready por el lado del negocio. Debe cumplir con el INVEST, una historia que sea estimable, independiente, negociable, pequeña, que se pueda probar. Debe generar valor al negocio, con buenos criterios de aceptación, claros, definidos y precisos, no palabras, etcétera, ni cosas ambiguas. Debe ser conversada entre el PO y el BA con el equipo de desarrollo, entendida, masticada, revisada, comprendida, y debe tener una estimación de tamaño y complejidad para poder trabajarla y saber que cabe dentro de un sprint, de que la podemos trabajar dentro del sprint. Las historias van dentro de un sprint, con todo para que suceda. Si no, no es una historia, es una épica.
es muy grande. Esto es por el lado del negocio, pero por el lado del desarrollo yo tengo que tener todo lo necesario para poder trabajar en esto. Si yo no tengo la información, me voy a poner a revisar y a estudiar una historia de usuario en mi pleno tiempo de desarrollo, lo cual está mal. Porque si yo estimo, defino tareas sin tener el conocimiento completo de lo que me falta en mi definition of ready, tenemos un problema mayor, que es que de verdad tenemos incertidumbre. Y eso es pésimo. Y ocurre todo el tiempo, porque nadie cumple los DOR. Entonces, ¿qué pasa? El equipo sobrevive, se define mal, el equipo se atrasa. El product owner, ay, pero ¿por qué están bloqueados? Porque no tenemos el servicio, y te lo dijimos el día 1, y nos dijiste que partiéramos. No deben partir. Ese es el modelo. Ejemplos de DOR con problemas, o con no se puede partir de una historia si los backend servicios no se encuentran disponibilizados, lo que hablábamos. ¿Puedo disponibilizarlos en ambientes previos y tener un acuerdo de cuándo van a pasar a producción y que sea similar al tiempo que yo voy a tener en mi modelo? Sí, puede ser. Mientras salgamos o al mismo tiempo o él salga antes porque lo necesito, todo bien. Si no me incomoda salir a producción apagado, por así decirlo, y esperar a que este salga a producción y prender recién mi servicio, también es una opción. ¿A qué me refiero con apagado? En los desarrollos existe lo que se le llama los future flags, que son banderitas que yo le pongo a mi sistema y que me permiten decir, esto va a llegar a producción, pero no se le va a ver al cliente. Y cuando yo decida, el cliente lo va a ver y yo lo voy a prender con una banderita. ¡Chuc! Y cuando yo lo prenda, el cliente va a revisar esa propiedad. Esa es una de las maneras. Por ejemplo, en ese caso, cuando yo prendo, el cliente va a poder ver. Esa es una de las formas, ¿vale? Si los servicios que se encuentran en UAT, en QA o como le quieran decir, deben estar mínimamente certificados y con fecha de pase a producción. Si no, ¿cómo yo voy a saber que los voy a poder usar en producción nuevamente? Una historia debe tener criterios claros y definidos, que ya lo hemos conversado. Se debe tener siempre definido qué hacer en caso de problemas de conexión, timeout, es decir, hay dos opciones. ¿Eso es parte de un DOR para todo? ¿O es parte de tener en claro en que en cada historia yo tengo que entender qué va a pasar si tengo problemas de timeout, qué va a tener problemas de conexión, y eso pasa siempre? Son cosas que una historia tiene que tener en claro. Si el product owner me dice, miren, para lo que suceda, cada vez que haya un timeout, yo quiero que salga este mensaje y lo hacemos como genérico, técnicamente va a ser parte del DOR, no, del criterio de aceptación como general. Como que mi DOR siempre va a ser, cuando yo tengo un problema de timeout, me va a salir siempre este mensaje, por ejemplo. Y lo voy a tener definido para todos. Es casi que una ley. El DOR es para todas las historias y puede tener cosas específicas para cada historia, pero es un más genérico, ¿vale? Por ejemplo, un DOR de un equipo puede ser, sí o sí, antes de partir una historia tengo que tener todas las pantallas definidas. Sí o sí, debo tener todos los mensajes de error de todas las pantallas. Sí o sí, si tengo servicios externos que tengo que utilizar y los necesito funcionando, necesito que estén habilitados. Si no, al menos necesito la información para poder generar yo algo falso, mientras tanto no tenemos ese servicio, que era lo que hablábamos, que son los mocks. ¿Vale? Si se está creando un sistema nuevo, se debe tener en cuenta clúster antes de la historia. Clúster me refiero a dónde va a quedar posicionada la información, ¿vale? Donde voy a guardar esta información. Como por ejemplo cuando hacemos una página web y tenemos un hosting, ese hosting está montado en una infraestructura. Esto es lo mismo, tenemos que tener infraestructura donde montarnos. Y eso toma tiempo. Puede ser parte del DOR, como puede ser parte de la historia, depende del acuerdo de trabajo del equipo. ¿Vale? Sin maquetas no se puede partir una historia. Sin yo saber cómo quiero desarrollar o desglosar este Customer Journey es muy difícil. Sin un diagrama de flujo, sin un diagrama funcional. Todo ese tipo de cosas son súper importantes para que haya un DOR claro para el equipo. Por el contrario, o en el opuesto, está el DOT, que es el Definition of Done. Cuando yo digo que una historia está lista, ¿qué implica que una historia esté lista? Y esta definición la hace todo el equipo, todo el Scrum Team, tanto el Product Owner como el equipo de desarrollo, si hay Business Analyst también. Te permite definir
cuál es la calidad que le vamos a dar a una historia. Y esto tiene un punto súper importante. El DOT puede ser de varias formas. Puede ser desde el equipo y el DOT puede ser también de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la empresa me dice, oye, yo siempre necesito que me entregues un monitoreo? Porque yo en producción, que soy el equipo de soporte de producción, necesito estar monitoreando tus sistemas. Y el monitoreo tiene que ser así, así, así. Entonces, parte del DOT es entregar este monitoreo con las características que te entrega producción, en las herramientas que te entrega producción. Si otro es que el PO diga, esta historia va a quedar en DON cuando ustedes me la entreguen hasta QA, no quiero que la pasen a producción. También es algo válido, súper válido. Si mi definition of done es que el product owner me diga, quiero tener al menos las pruebas más importantes automatizadas, ok, también es parte del check del definition of done. Ejemplos, el trabajo de todos los miembros del equipo de desarrollo tiene que estar totalmente integrado en cada iteración. Cada miembro del equipo, el trabajo de cada miembro del equipo ha sido revisado por al menos otro miembro, es decir, revisión de pares. Ese tipo de cosas también puede ser parte del DOR. Yo no saco nada ni digo que algo está listo si otra persona del equipo no la revisa. Todo el equipo considera que cada objetivo o requisito cumple con sus criterios. Otra vez, lo hace el QA, quien sea, también es una forma de decirlo. El trabajo en cada iteración tiene que cumplir con los siguientes requisitos de calidad. Por ejemplo, cuando una empresa dice, los logs se hacen de esta manera, todo lo que sea root, DNI, root, mail, tanto, debe ir encriptado o ofuscado, que es con las X, cuando tú cubres las palabras con las X. Tener documentada cierta información. Otros, por ejemplo, les gusta que el product owner valide la información. Yo no lo encuentro tan sano, o sea, sí, pero a veces. Y normalmente es una interacción entre el QA y el product owner de ir mostrándole. O muchas veces dicen, si vamos a hacer pantallas, el UX tiene que validarlo. También es un definition of done. Porque es súper importante, porque no sé, a mí me ha pasado. Yo, no, está perfecto. Y llega, no sé, el UX me dice, pero ese tiene 24 milímetros y yo lo puse 26. Y yo, perdón. Y hay que devolverlo. Chiquillo, son 26. Pero yo no me di ni cuenta, pero él sí. Porque, no, esto está corrido 1 milímetro más abajo y la verdad se ve, perfecto. Yo no tengo la misma vista que él. ¿Cómo sabemos cómo tenemos que manejar una historia? Tenemos un producto, la funcionalidad, las épicas, la historia, la información. Esto es el resumen de lo que les he contado todo este rato, lo cual es harto. Refinamiento funcional, lo que hicimos recién, refinamiento técnico con el equipo, más definido hacia las historias, y esto entra en el backlog refinado. Y luego se va a la planning cuando decidimos qué es lo que va a entrar en el sprint. Ahora, ¿cómo podemos dividir una historia de usuario? Y acá, para no quitarnos mucho tiempo, se hace lo que se le llama el slicing de las historias de usuario. ¿Qué es un slicing? Es dividir la historia con técnicas. Así como tenemos técnicas de QA, métodos de trabajo, como para poder hacer casos de prueba, acá tenemos slicing para poder hacer las historias de usuario. Slicing significa dividir, rebanar, le quitamos complejidad a una historia al dividirla, lo que habíamos conversado antes, si no cabe dentro de un sprint, lo más probable es que sea una épica. ¿Por qué es importante? Feedback frecuente, planificación más simple, priorización más precisa, porque sabemos específicamente lo que tenemos que hacer. Se entiende y se comparte por parte de todos, porque es más simple la historia. Entrega más valor de manera más temprana. Se puede sincronizar mejor al ser más pequeña. Está mejor la vista a los riesgos, lo que habíamos hablado un poco de levantar riesgos de manera más temprana. Y esto tiene distintos patrones. Se los agregué acá, son bastante intuitivos de entender. Yo puedo desglosar por flujo de trabajo, por cada uno de los flujos que voy teniendo, un poco lo que se conversa cuando tú dices como, yo voy por este camino, luego voy por este, login de este tipo, de este tipo, de este tipo, login por acá, luego del login agrego tarjeta, pero también me voy al menú. ¿Y qué tiene el menú? Agregar tarjeta, agregar cuenta, agregar débito, y tiene transferir, y tiene acá, ok, y después cuánto gana cada una. Y tú haces un flujo de trabajo, y ese flujo lo guías y desglosas. Puedes desglosar por ese flujo. Puedes desglosar por flujo feliz e infeliz.
Y eso es súper útil. Yo, una de las técnicas que ocupaba mucho con mi equipo era esa, en especial al principio, porque te permite dividir entre hágame el camino feliz y que se solucione, y luego hacemos el camino infeliz y armamos una librería que nos permita manejar los errores de manera genérica. Entonces con mi equipo lo hacíamos así y ya manejábamos los dos. Y cuando ya teníamos el genérico, el del infeliz, ya solamente agregábamos errores. Y el despliegue era automático. Entonces era más fácil hacer una sola historia sin desglose. Pero las primeras las desglosábamos entre los dos caminos. Desglosado por entradas o plataformas, dependiendo de las entradas que tengamos o las plataformas que utilicemos. Si vamos a utilizar distintos browsers, distintos sistemas operativos, si vamos a utilizar una página web, si vamos a usar... Eso también te puede permitir, dependiendo de lo importante o el foco que tengan. No es lo mismo trabajar en Windows que trabajar en Mac, que trabajar en Ubuntu o en Fedora o en Mint. No es lo mismo. Y me tengo que enfocar en todos. Y no es lo mismo en ellos teniendo el mismo browser. O sea, usando el mismo browser en Windows va a funcionar súper bien. El mismo browser en Mac puede fallar. ¿Por qué? Por las características del sistema operativo. Entonces, es un desglose súper bueno. Desglose por regla de negocio, estamos claros, por cada una de las reglas que yo quiero que se cumplan por parte del negocio, yo genero distintas historias. Por tipos de datos, por parámetros, súper entendible, por escenarios de pruebas, por casos de pruebas, por roles, por usuarios. Yo tengo distintos roles. Ojo, yo no desgloso por uno de estos tipos. Yo puedo desglosar por mezclas. ¿Qué pasa si yo desgloso primero por roles o por usuarios? Ya, tengo el rol del cliente, tengo el rol del vendedor, tengo el rol del administrador. Pero luego cada uno de ellos tiene flujos de trabajo. Entonces luego de ahí desgloso en flujo de trabajo. Y luego de esos flujos de trabajo desgloso en feliz e infeliz. Y me da toda una lista y me permite hacer desgloses mucho mejores. No es uno, eliges el que quieres y cuantos quieres, con tal que te permita hacer de esto algo entendible y utilizable y manejable y testeable y estimable. Así existe también por tipos de operación, por criterios de aceptación identificados, por el optimizar ahora, optimizar más tarde, por usabilidad basado en los UX, desglosando, definiendo en la arquitectura. Por ejemplo, yo desgloso sin base de datos, con base de datos, sin los logs o con logs, dependiendo. Arquitecturas que me van a permitir decir, voy a desestimar un poquito, pero no importa, después lo voy a agregar y lo voy a tomar después como un evolutivo. Ese desglose también sirve. El foco del aprender también. Muchas veces uno hace una historia para probar, para ver si funciona. Ese aprendizaje y ese foco también te da un evolutivo. Y con servicios externos. Yo desgloso si necesito servicios externos y yo puedo crear mis backups, o sea, mis mocks, por ejemplo, de un servicio externo para hacer mi primera versión y después utilizar el verdadero a una segunda versión y así no tengo tanta dependencia. Esos desgloses son súper importantes. ¿Se entienden los desgloses? Acá pueden tener la vida, chiquillos. Esto es otra charla, ¿sí? Esto es otra charla de patrones, pero es súper importante que lo tengan en cuenta. Esto lo saqué de esa paginita, pero ¿cómo sabemos si una historia está bien dividida? ¿La historia cumple con los requisitos simples? ¿Sí o no? Sí. ¿La historia es del tamaño de un cuarto de la velocidad del equipo? Sí. Si no, se debería dividir de nuevo. Si no cumple con el Inves, combínala con una historia, o se reformula, o se revisa, si es grande o no es grande, etc. Se aplican los patrones de división que queramos, y se evalúa la división. ¿Son las nuevas historias parecidas en tamaño? Sí que sí, si están dentro de la velocidad o del tamaño que necesitamos o de la estimación que queremos darle como equipo, porque el equipo decide. Si yo estimo 13 puntos, no cabe dentro de un sprint. Si escribo 8 puntos, cabe, pero tenemos que tener una persona enfocada mucho tiempo en una sola historia. Si defino 5 puntos, estamos bien en una historia. 3, la historia es perfecta. Si está en 1, sale así, en horas. Esa es una definición del equipo. A estimar en tiempos, perdón, en esfuerzo. Y eso es súper útil. Hay otros que dicen, oye, pero estimemos en camiseta. Es útil, pero para poder entender prioridades y
y cantidad de trabajo que existe, pero no sé si para trabajarlo en un sprint. Pero tenemos camisetas XS, S, M, L, XL, doble XL. De L a, X, a doble XL normalmente no cabe dentro de un sprint. Pero también sabemos qué tan grande es una épica, por ejemplo. Y así, ¿se entiende? Son distintas formas de estimar que te van a permitir entender la velocidad del equipo. Más que velocidad, la capacidad del equipo. Nuevamente se pregunta si cumple con el INVES, si no, se prueba con otro patrón, si hay historias que se pueden repriorizar o borrar, se revisa, hoy esta prueba, esta historia ya no nos sirve porque esta información la agregamos en esta otra, se eliminan historias, se va revisando. Hay una historia obvia por la que empezar que proporcione valor temprano, esto es lo que llamamos o el MVP o el evolutivo, por dónde partimos, qué es aquello que nos da más valor, qué es aquello que nos permite decir si con esto el cliente parte o incluso con esto logramos mantener una primera versión durante un tiempo mientras hacemos otras cosas para sacar una segunda versión o un release, que se le llama. Eso. No sé si les gustó, no sé si les quedó claro, si tienen dudas, hablen por favor, para eso estamos. Hablen. ¿No tienen dudas? Diga. No, no me quedan dudas. De momento me parece que estuvo todo súper bien detallado, a pesar de que íbamos a la carrera, quedó súper bien explicado. Tomé nota de los puntos, así que sí quiero desarrollar con más calma después, pero me quedó claro. Bueno, si esos puntos Gracias, son Ale. buenos, de nada. Si esos puntos son interesantes, los podemos hacer charlas, que es otra opción. Entonces, si quieres después, yo les mandé mi correo, así que ya lo tienen. Me pueden decir y podemos ir armando charlas. ¿Vale? Al Okay. final. Gilberto. Sí, algo muy importante que lo vimos ya al final corriendo, pero sumamente importante es las estimaciones de los puntos de historia de usuario. Eso es la vida del sprint. O sea, el equipo es quien debe definir cuánto vale cada historia de usuario, cuánta capacidad puede imprimirle a ese sprint y su velocidad lo define. Entonces, hay herramientas muy buenas. Por ejemplo, en mi equipo usamos una que se llama Philo, que permite hacer estimaciones del pocket planning, precisamente. Entonces, entre todos hacemos votaciones de cuánto estimamos y cuando hay discrepancias, bueno, cada quien da su argumentación de por qué cree que una historia puede pesar más que otra y son ese tipo de herramientas muy útiles. Entonces, yo creo que yo te sugeriría que si tienes la oportunidad de darle al equipo alguna o que el equipo este que está presente le interese una charla acerca de historias de las historias de usuarios, de cómo ponderarlas, sería súper, porque eso es la vida del sprint, básicamente. Y no es fácil, no es fácil. Cuando uno estima, uno tiene que conseguir con el equipo lo que se le llama un pivote. El pivote es aquello que te permite decir el mínimo o algo muy simple que todo el equipo sepa hacer y que nos permita decir, esto tiene un esfuerzo dentro del equipo de un ratito, no vamos a estimar en tiempo porque todos son distintos, pero es algo que todos manejan. Es algo que todos tienen la sensación de cuánto les podría tomar ejecutarlo. Así, Una referencia. exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, dicen, nuestro pivote es de un punto. Y eligen un pivote que va a ser una referencia para todos, y de ahí todo lo que venga viene de la mano de entender cuánto nos cuesta este pivote y cuánto nos cuesta la historia nueva que estamos tratando de estimar. Y así parte un poco, pero la estimación, de verdad lo que dice Gilberto es súper importante. Yo no estaba dentro de esta charla, la verdad es que yo siempre les digo como, esto es otra charla, esto es, porque de verdad hay que ser intenso en explicar cada uno de los temas. Normalmente cuando te hacen alguna certificación, algo son como super lights, nadie te explica cómo lo aplico. Entonces me quise enfocar en la historia, pero lo que dice de verdad Gilberto es importante, la estimación con la que el equipo llega al sprint es súper, súper crítico para que el equipo sepa cuánto puede hacer, cuánto puede lograr y dónde tiene más dependencias también. Eso. ¿Alguna otra pregunta, Ana? Tengo una consulta. Diga. En la diapositiva de los desgloses, quería saber en qué etapa se decide de qué manera desglosar o cómo Ojalá, combinar. ojalá en el history mapping.
Cuando estás recién partiendo, uno hace ¿Y varias es entre cosas. todos? Sí, y ¿O uno hay hace... alguien que lo decide? No, es entre todos. Ojalá, mira, normalmente el Product Owner está el equipo, pero esto se puede hacer como actividad, Ana. Por ejemplo, un Inception que se le llama, que es como sacar ideas y empezar a desglosar. Desde ahí ya se puede empezar a usar el desglose. Desde ese minuto. Ahora, también lo puedes usar después en el día a día, porque el Product Owner, no solo en el History Mapping, sino que después en el día a día el Product Owner, cuando va generando historias, va decidiendo que cuando las va escribiendo se va dando cuenta, hoy pero esto lo puedo dividir en dos, porque en realidad son dos caminos complejos. Entonces la divide nomás. O sea, se usa siempre, en todo el proceso. Okay. Después es súper natural usarlo, Ana. Después ya te vas a empezar a dar cuenta que sin saberlo desglosas. Y desglosas múltiples formas, ¿cachai? Porque es súper natural. Te vas dando cuenta en cuanto describes. Vas describiendo y es como, no, pues estos son demasiados criterios. Ah, pero ¿y si divido por tipo de rol o tipo de usuario mejor? Porque saquemos el más importante. ¿Cuál de los dos es más importante? No, por ahora es más importante el administrador que el vendedor. Perfecto, vamos con el administrador. Y te enfocas. Entonces, siempre, ¿vale? Gracias. Okay. Nada. Eso, creo que hemos terminado. Disculpen por haberles quitado un poco más de tiempo, pero gracias a todos. Fue muy entretenido. Así que vamos a sacar una fotito, aprovechando que estamos acá. Así que pónganse bonitos. Me falta ahí, creo que Lemar y Juan, pero lo vamos a sacar igual. Acá está. Vamos a poner ahí. Listo. A la 1, a la 2 y a las 3. Muchas gracias. Ya, chicos. Les voy contando. Voy a dejar de grabar.